Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine, Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine, Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine. Jaya Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados como siempre, la conexión está bastante dificultosa, así que la llamada se oye muy mal, pero la grabación, si Dios permite, quedará completamente y debidamente almacenada para luego compartirla. Estamos en el debate o el intercambio sobre la ofensa vinculada a pensar que el santo nombre es una actividad piadosa más o una actividad de la prescrita en la literatura védica. En el día de ayer habíamos concluido en unos fragmentos de texto que decía: cuando el devoto canta el nombre, debe comprender que ese nombre está llegando al alma directamente desde el plano espiritual original. Del alma pasa al cuerpo y así baila en la lengua del devoto, baila en su mente, en sus oídos, etc. Si uno acepta el nombre de esa forma y lo comprende de esa manera y lo acepta con plena fe, entonces se puede afirmar que posee el nombre real del Señor con todo su poder. Sin embargo, asumir al nombre como algo material conduce al deterioro. O sea, lo primero que hace Arias Thakur es, en todos esos textos anteriores que vimos en el día de ayer, es establecer la identidad espiritual del nombre. O sea, el nombre, dejar bien claro que el nombre procede del plano espiritual, que el nombre nunca pertenece al plano material, por tanto no es limitado por el plano material ni depende de elementos materiales para desarrollar su verdadera potencia. Eso es lo primero que hay que comprender para luego comprender esta ofensa de la cual estamos tratando. Entonces, continúa. Dice: en las escrituras hay varios métodos mencionados para que, de acuerdo a la cualidad de cada persona, cada una pueda llegar al Señor. Ya aquí Arias Thakur está empezando a entrar en los métodos de las escrituras. Las escrituras realmente a través de las épocas han recogido diferentes métodos, diferentes formas, metodologías, herramientas, conocimientos y tipos de práctica para que cada criatura, desde su propia posición o su propia naturaleza adquirida y desarrollada en este mundo material, pueda sentirse atraída hacia algunos de ellos y pueda entonces desarrollar todo un proceso, todo un camino que la lleve a la figura del Señor Supremo. O sea, aceptar la existencia del Señor Supremo y de una forma u otra a sentirse atraída por relacionarse con esa existencia. O sea, varios métodos. En verdad, todas las criaturas somos de naturaleza espiritual en lo referido al alma, pero esa alma, identificada falsamente con la energía material y en sus conceptos de identidad relacionados al yo y a lo mío, o sea, mí esto, mí aquello, esto es mío, aquello es mío, yo soy esto, yo soy aquello, entonces ha desarrollado en relación con las modalidades de la naturaleza material y las diferentes situaciones kármicas de su vida, ha desarrollado determinada naturaleza o tendencia, o sea, lo que llamamos personalidad, carácter, ¿verdad? Acá en este mundo material. Y entonces, debido a ese desarrollo,
No todas las criaturas tienen los mismos gustos, tienen las mismas tendencias de comportamiento, tienen el mismo modo de funcionamiento, sino que cada una ha desarrollado un elemento diferente. Por eso se necesitan diferentes tipos de indicaciones o diferentes tipos de atractivos, de diferentes tipos de metodología para que cada una de las criaturas tenga la oportunidad, si así lo decide, de irse acercando progresivamente a la figura de la suprema personalidad de Dios en su concepción más general, o sea, como verdad absoluta o como Brahman impersonal. Ese proceso de irse acercando es el proceso de purificación, o sea, bajo un poco, controlando, regulando todas aquellas tendencias que te están predominando, y al alcanzar el estado de equilibrio o un estado cercano al equilibrio, entonces puedes desde una mente calmada comprender con claridad y comprender también con mucho más facilidad quién eres tú, qué es el Señor y qué es la naturaleza material. O sea, puedes aceptar la presencia y la existencia del Señor Supremo, así como conocer algo sobre su posición jerárquica en relación a ti. Entonces esa es la finalidad de los diferentes métodos. Los diferentes métodos, conducirte desde tu posición actual hasta una posición que sea favorable para mostrarte receptivo a la existencia del Señor Supremo, así como a las temáticas espirituales. Continúa diciendo, aquellas personas que solamente pueden pensar en términos materialistas de tiempo limitado y objetos tangibles, por temor muchas veces emprenden la actividad religiosa, o sea, la actividad que está en las escrituras. La criatura, tiene naturaleza eterna porque es espiritual, pero la existencia material te limita porque nada más que puedes estar en ese cuerpo que tienes ahora, en esa historia que tienes ahora, nada más vas a poder estar un tiempo limitado. Pero durante ese tiempo limitado tú tienes también la tendencia de ir obteniendo y atándote, estableciendo lazos de posesión con diferentes cosas. Tu familia, la casa, el trabajo, la fama a nivel social, los diferentes méritos, tus habilidades físicas, los diferentes placeres, todo lo que has ido reuniendo para tu futuro un poco más tranquilo, etcétera, etcétera. Todas las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La criatura, desde el punto de vista del pensamiento materialista, ve el mundo y comprende desde su enfoque que tiene un tiempo limitado. Y entonces también su enfoque está relacionado completamente con las cosas palpables. Ella está bastante centrada en aquello que se puede obtener o que se puede experimentar a través de los 5 sentidos del cuerpo material. Entonces, debido al tiempo limitado, ella siente el temor que le sucede a esto, que le sucede a aquello, el temor a morir, a enfermarse, a perder una parte de la familia, o a perder el hogar, o a perder la riqueza, o a perder el trabajo. El temor está constantemente acechando a la persona que está solo relacionada al aspecto material de la vida. Porque el aspecto material, por obligación, es transitorio. Lo material no puede permanecer en ningún sentido, siempre está en constante cambio y en constante deterioro. Entonces esto quiere decir que la idea de pérdida, de perder algo que se cree que poseemos, siempre está acechándonos. El temor forma parte inseparable del pensamiento materialista. Entonces se dice que las personas que tienen pensamientos así materialistas, que solamente pueden pensar en esos términos, entonces por temor muchas veces emprenden las actividades religiosas que están en la escritura. O sea, por temor van a hacer este ritual para no enfermarse, o por temor van a hacer aquel ritual para durar muchos años vivos,
y morir ya cuando sea una persona bastante mayor, o por temor, o sea, por temor, no por amor, sino por temor de no perder los logros materiales que han conseguido o de recuperar aquellos que han perdido, es que emprenden las actividades religiosas de caridad, sacrificio, austeridad que hay en las escrituras. Sigue diciendo, pero en verdad sería bueno que la entidad viviente, cada persona, comprenda que el Señor es el único y verdadero alivio frente al temor, pues al tomar refugio en sus pies, uno puede cruzar el océano material. O sea, la entidad viviente temerosa está buscando alguna forma, ¿no?, de salvarse de los inminentes peligros del mundo material, y así busca ese refugio en diferentes temáticas de las escrituras u otros aspectos, pero debería llegar a comprender en algún momento que incluso ninguno de esos elementos le puede dar completo refugio. ¿Por qué? Porque todos esos elementos están diseñados desde el plano material, con conocimiento, pero desde el plano material, por tanto se valen de elementos materiales y dan un resultado material diferente, menos peligroso, más cómodo, pero sigue siendo material. O sea, el resultado de todas esas cosas recomendadas por las escrituras tampoco te exime completamente de un futuro riesgo, porque sigue estando en el océano de conciencia material. Por eso dice que la criatura a su debido tiempo sería bueno que comprendiera que el único refugio verdadero que puede encontrar, la única forma que pueda hallar de trascender por completo el temor, de no sentir más temor, es buscando refugio, depositando refugio en los pies de el Señor Supremo. O sea, sigue diciendo lo siguiente. Entonces, para que le fuera posible a la criatura condicionada que está hundida en el plano de conciencia material, para que le fuera posible aceptar el refugio a los pies del Señor Supremo, el propio Señor creó diferentes métodos. Tales métodos son métodos materiales, ya que están dirigidos a aquellas personas que están situadas en la concepción materialista de la existencia. Las actividades tales como los sacrificios de fuego, los diferentes baños, la caridad, el yoga, los diferentes deberes según la posición social de cada persona, los votos de visitar lugares sagrados cada cierto tiempo, la adoración de los antepasados, las meditaciones, el cultivo de conocimiento, la adoración de los semidioses, las austeridades, etc. Todos esos métodos debemos comprender que hacen uso de elementos materiales, burdos o sutiles, pero materiales, para el logro de objetivos pertenecientes también al plano material. O sea, la criatura necesita conocer que la única forma de escapar al temor y el verdadero refugio frente al temor del mundo material es los pies del Señor. O sea, refugiarse en el Señor y tomar al Señor Supremo como nuestro completo protector y sustentador, etcétera, etcétera. Pero cuando una persona está enfocada o está fija en las cosas materiales, le es muy difícil descubrir la presencia del Señor, y si la descubre, le es muy difícil dejar las cosas materiales para simplemente refugiarse en algo que no le da placer material, que no tiene nada que ver con su mundo material. Entonces, por eso el Señor misericordiosamente, ¿por qué misericordiosamente? Porque si el único modo de que la criatura escape del temor es refugiándose en él, volviendo al plano espiritual, entonces el Señor trata de idear diferentes estrategias para que la criatura de un modo u otro pueda encontrar el camino hacia esa meta.
Entonces por eso se dice que misericordiosamente, o sea, por amor a la criatura que está sufriendo constantemente, dice que para que eso fuera posible, o sea, para que la criatura sintiera de algún modo la atracción de buscar refugio en él, o sea, llegar a él, dice que para que eso fuera posible, eh, para la criatura aceptar el refugio a los pies del Señor, el propio Señor creó los diferentes métodos. Pero tales métodos los creó y han de saberse con elementos materiales, por tanto son métodos materiales y están dirigidos a aquellas entidades vivientes que están situadas en la existencia material, o sea, todos nosotros. El Señor, por decirlo así, dice, bueno, si la criatura está situada en un plano de conciencia donde todo es material, donde está embobecida y asustada y correteando detrás de las cosas materiales, entonces evidentemente si yo quiero que tome un camino acertado que la vaya trayendo hacia un plano de tranquilidad y liberación, entonces tengo que crear un método, pero ese método tiene que ser de origen material, porque la criatura está metida en el plano material. Si yo a esa criatura le entrego un método completamente espiritual, entonces la criatura es probable que no lo acepte ni lo perciba, porque no tiene ningún elemento material. Por eso el Señor busca dentro de todos los comportamientos materiales y elementos materiales y conforma diferentes metodologías. Y entonces describe algunas, ¿no? La caridad, los sacrificios, no sé cuántos baños al día, visitar lugares sagrados, los rituales, la adoración a los antepasados, a los semidioses, o sea, todas las cosas que a lo largo de la historia hay recogidas en las escrituras para que diferentes personas sientan atracción hacia una o hacia otra y la emprendan con disciplina. Entonces, de esa manera, la persona va a ir entrando en contacto con una práctica regulada y va a ir poco a poco depositando su atención en algo diferente de ella. Pero la finalidad de todos esos métodos o metodologías era poco a poco, si seguían la práctica de acuerdo a como estaba establecida, fueran acercándose, aunque fuera por un camino largo, acercándose a la existencia del propio Señor, a la figura del propio Señor. Entonces, dice, ha de comprenderse que todas esas prácticas son con elementos materiales. Por ejemplo, a ver, dese 3 baños al día, cuando amanezca, por el mediodía y en la puesta del sol, al atardecer. La pregunta es, ¿con qué usted se baña? ¿Con qué son esos baños? Con agua. El agua puede que sea de un río o de otro, pero el agua es un elemento de qué tipo? Material. Haga un sacrificio de fuego y haga una ofrenda de este elemento, de aquel elemento, perfecto. Muy ritual, muy bonito, muy religioso y todo eso, pero el fuego que usted enciende ahí en el sacrificio, ¿de qué tipo es? Es un elemento material. La leña con que lo enciende es material. Las vasijas que utiliza en la ofrenda es material. Todo lo que usted ofrezca allí, se ofrece fruta, se ofrece esto, se ofrece incienso, se ofrece no sé cuántas cosas más, es material. El agua que ofrece es material. O sea, entonces los elementos son materiales. Dar caridad, ya sea de tipo burla o tipo sutil. Si usted da una moneda, un pedazo de pan, un abrigo, una ropa, su caridad. ¿Qué elementos utiliza? Elementos materiales. Si usted lo que da es un consejo, un consuelo, una información, ¿qué elementos utiliza? Sutiles, porque es información, pero es material también. Porque la mente, la sustancia de la mente es material, es sutil, no la puedes tocar, pero es material porque se deriva de la experiencia material. Y así cualquier método, la meditación. Cuando usted medita y el objeto de su meditación es diferente al Señor Supremo, o sea, cuando no tiene nada que ver con el Señor Supremo, entonces el objeto de su meditación es un objeto sutil,
sea, pertenece al plano mental sutil. Ya sea un color, ya sea un recuerdo, ya sea un sonido, lo que sea. Si no está relacionado al Señor Supremo, se debe saber que pertenece al plano sutil. Muy elevado, más bajo, muy bonito, menos bonito, pero pertenece al plano sutil. Por tanto, es de tipo material también. Material, pero sutil. Y así, todos esos métodos necesitan para sí mismos, necesitan para su realización de elementos materiales. Por tanto, el resultado más elevado o menos elevado siempre va a ser dentro del plano de conciencia material. Más puro o menos puro, pero siempre del plano de conciencia material. Pero aún así, son útiles y necesarios porque van conduciendo de manera natural y conforme a la personalidad de cada criatura, van conduciéndola poco a poco, hasta el plano donde llegue a buscar o a sentir atracción por buscar o por preguntarse, hacerse preguntas inteligentes sobre la figura del Señor. Dice, sin embargo, a pesar de que todas estas actividades se realizan con elementos materiales y también para un fin material, dichas actividades piadosas también pueden convertirse en un medio transitorio o temporal para ir llegando al bhakti. Y al recibir el bhakti, entonces uno también de modo natural comenzará a rechazar todos los medios materiales temporales y se dedicará solo al bhakti o al servicio devocional. Esto atraerá la plena dicha suprema, el amor puro por Dios a nuestra vida, que es la meta de la existencia. O sea, todos estos medios que hablamos anteriormente son de naturaleza material, emplean elementos materiales y tienen un fin material, pero están diseñados de tal manera que mientras que la criatura va deseando esos logros materiales que esos métodos prometen, entonces si lo hace correctamente, bajo una guía correcta y con el corazón bien situado, entonces ella poco a poco irá acercándose al bhakti, irá acercándose a un cierto desarrollo de fe hacia la figura suprema o hacia la existencia de un ser supremo, y ese es el primer pasito del bhakti. Aceptar eso, aunque sea con un poquito de fe, o sea, llegar a un momento en que la figura empiece a pensar, empiece a hacerse preguntas sobre la existencia del Ser Supremo y querrá tener más información sobre él, y entonces sacará por deducción que bueno, si es el Supremo, entonces debería ser el primero en todo, incluyendo en su adoración, y ahí va, y bien guiada, o sea, con una buena guía, entonces ella podrá avanzar en ese sentido. Y una vez vaya llegando al Bhakti a través de uno de los métodos descritos anteriormente, entonces ya el Bhakti, también bajo una buena guía, con una buena asociación y una práctica correcta, irá permitiendo que ella se afiance en el servicio devocional. Y cuando empiece a experimentar el sabor, la dulzura que el servicio devocional le va a traer a su ser, o sea, a su interior, entonces ella va a comenzar a querer desarrollar cada vez más solo servicio devocional. Y va a preferir eso y va a ir sin darse cuenta a veces dejando de lado todos los otros métodos que seguía anteriormente, porque va a ir siendo raptada, esa persona va siendo raptada por la dulzura encantadora del servicio amoroso. No hay nada superior al servicio amoroso. Cuando usted tiene la oportunidad de servir, de atender por amor a alguien o a un grupo de personas o de animales, lo que sea, usted encuentra un placer inigualable cuando está haciendo eso. Servir por amor, cuando usted va desarrollando la actitud de servir, ayudar, ¿verdad? Y lo hace desinteresadamente, o sea, por un brote de amor puro, entonces eso deja un placer que no está en ningún otro método. Y entonces ese placer le va empujando a usted a practicar solamente eso, cada vez más servicio, y se va un poco, va prescindiendo
de todo lo demás. Porque si todo lo demás, usted llega a un momento en que dice, ay no, esto me está robando tiempo, me está robando energía, necesita que yo consiga esta cosa, este elemento, aquel elemento, necesita. Y entonces mientras yo hago eso, estoy perdiéndome de tiempo de disfrutar la dulzura, de pensar en mi Señor, o de cantarle, o de escuchar su nombre, ¿verdad? Y entonces el devoto va dejando, se va situando en ese plano. Entonces, ese tipo de pensamiento es un pensamiento que se debe tener en cuenta. O sea, es un proceso completamente natural. Entonces uno puede comprender que esa es la finalidad verdadera de todos aquellos procesos anteriores. Los procesos anteriores que describe la escritura como procesos religiosos tienen como finalidad no simplemente otorgar comodidad practicante, sino mediante la promesa de comodidad y de diferentes logros, conducirlo poco a poco hacia el bhakti. No es para que el practicante se quede, se haga especialista en un proceso o en el otro, no. Es para que vaya creando condiciones y vaya transitando de modo natural hacia el bhakti, porque solamente el bhakti puede conducirlo hacia la meta suprema o hacia prema. Entonces dice que en ese punto, o sea, en prema o la práctica del bhakti puro, entonces se puede comprender perfectamente la diferencia que existe entre el bhakti y las actividades piadosas. O sea, cuando el practicante llega a ese punto de descubrir el bhakti en su verdadera concepción y llega a experimentar la dulzura que hay en el bhakti y los frutos del bhakti, entonces comprende por experiencia propia que el bhakti, incluyendo el canto del santo nombre, no tiene nada que ver, ni sus resultados tienen nada que ver con las actividades prescritas en las escrituras con anterioridad. Las actividades prescritas en las escrituras están, vuelvo y repito, están organizadas para que desde el pensamiento más materialista podamos, por atracción de algún tipo de logro, emprender algún tipo de práctica que nos vaya otorgando ese logro, pero esa práctica nos va a ir otorgando también cierta sensibilidad interna o desarrollando cierta búsqueda poquito a poco de lo más sutil o de lo espiritual. Y si seguimos ese rumbo, va a llegar un momento entonces en que nosotros vamos a ir experimentando la experiencia de bhakti, aunque sea en su plano más general o plano más primitivo. Después eso se va a ir fortaleciendo y entonces la práctica anterior va a ir dejando de tener sentido, porque va a llegar un momento en que esas prácticas anteriores van a ser estorbo para el desarrollo del bhakti, estorbo para el ejercicio de amar a Dios, porque van a situar muchas restricciones, van a situar muchos requerimientos, entonces usted va a querer que su amor sea cada vez más constante, más espontáneo y con menos obstáculos en el camino. Entonces usted va a ir quitando, usted va a ir dejando de lado todo lo que se interponga entre usted y el Señor Supremo. Entonces no hemos terminado con esta ofensa, pero la vamos a dejar aquí para que la llamada no se haga tan larga. Pero es importante meditar en esto. ¿Cuál es la diferencia entre todas las prácticas y el servicio devocional? ¿Cuál es la diferencia? Medite usted con suavidad, sea cual sea la práctica o sea cual sea las diferentes cosas que están en la escritura. Medite y se va a dar cuenta que todas están hechas o todas se practican a partir de elementos materiales, ya sean burdos, o sea, que están ahí fuera de usted, o sutiles, o sea, a nivel del plano mental. Todos se realizan con elementos materiales. Por tanto, si se realizan con elementos materiales y desde un plano también de conciencia material, entonces su resultado no puede ser el resultado supremo. Evidentemente. Entonces su resultado evidentemente tiene que ser de irnos ayudando, estar diseñada para ayudarnos a crear ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas ciertas condiciones? La condición de irnos acercando al bhakti, al servicio devocional, a la idea de servicio devocional. Esa es la cuestión. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que la bendición de su santo nombre esté con nosotros y que tengamos la osadía de no rendirnos, de continuar con paciencia
Aunque nos vayamos encontrando con informaciones que nos parecen contradictorias, demos un chance a la información, abramos nuestro corazón y seamos humildes, seamos entregados y pensemos, ¿por qué no puede ser posible que este tipo de información que estoy recibiendo, aunque parezca contradictoria con algo que yo pueda practicar, por qué no puede ser posible que sea una información recta, saludable e incluso que sea una información mucho más beneficiosa? Entonces demos un chance a los nuevos enfoques, a los nuevos paradigmas, ¿verdad?, que estamos encontrando desde la escritura, porque tenemos que ir volteando todas nuestras concepciones y volteando toda nuestra mente, e ir viendo las cosas de un modo más claro, de un modo más nítido y menos complejo. Las cosas cada vez más simples. Tenemos que ir descifrando la simpleza de aquello que parece complejo. Que el amor y la paz nunca falten en nuestra vida y que el ejercicio de amar y de ser pacíficos y de ser buscadores del Señor siempre esté presente en nuestra cotidianidad. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna